Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos escuchas. Estamos en una emisión más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y en esta ocasión estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, donde vamos a vamos a charlar con la doctora Mabel Moraña. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos un poco de su tiempo. La doctora Mabel Moraña viene unos días a México y de aquí parte hacia el sur, a donde hará una gira hacia Colombia y Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, pues Mabel, estuviste hace un par de días en la Facultad de Filosofía y Letras, un territorio que te conoce, un espacio que conoces, que visitas continuamente además, hablando de los estudios culturales, quizá para introducir un poco en tu trabajo. Tienes una larga producción que versa sobre el barroco, ¿no? Que versa sobre autores como Mariátegui, ¿no? Que has participado en los homenajes a Bolívar Echeverría que se han realizado aquí en México, ¿no? De tal manera que pues la primera pregunta quizá para entrar en calor sería: ¿cómo están los estudios culturales? ¿Cómo evalúas tú este largo periodo ya de reflexión epistemológica y política? ¿Qué tensiones estás ubicando tú en los llamados estudios culturales, en los así llamados estudios culturales? Bueno, como viste en la conferencia del día viernes, que tenía justamente ese título, Epistemología y Política en los Estudios Culturales, hice una especie de balance, ¿verdad?, de la situación, sobre todo para el público mexicano, que está quizá a nivel de los estudiantes un poquito menos interiorizado que en otras partes del proceso que se ha venido siguiendo, pero he venido escribiendo sobre ese tema, incluso en un libro que tiene ya algunos pocos años, que se llama La escritura del límite. Había un artículo que se titulaba El disciplinamiento de los estudios culturales, y donde analizaba justamente el modo en que eso que fue muy revulsivo en los años 80, de alguna manera empezó a ser absorbido y a domesticar de alguna manera su etos crítico, por decirlo de algún modo, por lo menos en el contexto de la academia norteamericana. Pero como tú sabes, cada contexto académico es diferente, y los estudios culturales, por su misma ductilidad, han tenido la posibilidad de articularse a contextos académicos, intelectuales, culturales específicos en distintos países. En algunas partes, como en Colombia, a donde voy a terminar esta gira que mencionabas, están abriendo ahora una maestría en estudios culturales. Este texto que leí en primicia para ustedes fue preparado para los colegas colombianos. También me pidieron una versión en Buenos Aires. O sea, hay mucha expectativa en tener este tipo de panoramas críticos, que fue lo que traté de hacer el día viernes, con intervención muy viva de parte de los estudiantes y los colegas de la UNAM. Estudios Culturales va siguiendo un proceso, como digo, de absorción académica. Está integrando el currículum universitario en muchas disciplinas. Se ha filtrado ya una nueva manera de ver la cultura, el comportamiento del proceso jurídico, el comportamiento del poder, el modo en que se manifiestan los movimientos en la sociedad, las subculturas urbanas, o sea, a muy distintos niveles, el modo en que se hace crítica de cine, de arte público, etcétera. A muy diversos niveles se ha filtrado esa mirada un poco heterodoxa y transdisciplinaria de estudios culturales, y ya es prácticamente difícil separarla de lo que es el quehacer disciplinario propiamente tal, que todavía se mantiene desdibujado, podríamos decir, con respecto a lo que era hace muchas décadas, en la mitad del siglo XX, por ejemplo. Evidentemente la antropología, las ciencias políticas, la sociología, la filosofía ya ahora son avenidas hibridizadas por otros saberes, ¿verdad? Entonces ya, sin embargo, continuamos identificándonos como antropólogos, científico social, sociólogo. Todavía quedan esos arraigos y esas formas de leer y esas
selecciones temáticas, etcétera. Pero sí, yo creo que la manera de hacer crítica de la cultura está ya impactada definitivamente por esta mirada, como digo, heterodoxa, que busca politizar lo cotidiano, que busca descubrir nuevas formas de entender lo social, lo político y las interrelaciones a ese nivel, ¿verdad? Queda mucho por hacer. Queda mucho por criticar también dentro de la práctica culturalista propiamente tal. Yo mencionaba, por ejemplo, las vinculaciones con el pensamiento económico, las vinculaciones con el neoliberalismo, ¿verdad? Entre estudios culturales y pensamiento neoliberal. O sea, hay mucha cosa que todavía queda por hacer, pero se está trabajando ampliamente en distintos contextos. Claro, y Colombia es un lugar, ¿no? Me parece que es en América Latina los lugares donde más se trabaja justamente, ¿no? Se está trabajando mucho y desde hace mucho tiempo, y no necesariamente bajo el nombre de estudios culturales, pero se estaban haciendo muchas aproximaciones, el tema mismo de la descomposición del Estado, ¿verdad? El tema de cómo lo político supera el partidismo, el tema de la violencia, que es connatural, digamos, a muchas décadas de la historia colombiana, situaciones sociales como la cuestión de las poblaciones que son separadas de su territorio y que quedan pegadas como grandes periferias a las capitales o a las grandes ciudades por acción del narcotráfico y también de la represión estatal. O sea, hay una enorme cantidad de fenómenos que es imposible abarcar desde las disciplinas tradicionales. Entonces ahí es que Estudios Culturales brinda avenidas nuevas para explorar fenómenos que también son nuevos, por lo menos en esa dimensión. No es que la violencia la hayan inventado en Colombia o ahora se esté reinventando en México. Son fenómenos, algunos dicen propios hasta de la naturaleza humana, pero la manera específica en que se dan en cada contexto sí es tan singular que requiere aproximaciones nuevas. Mabel, aquí en México particularmente se han publicado algunos textos tuyos, algunas compilaciones importantes con Carlos Jáuregui, si no mal recuerdo. Pero hay un texto en particular y me gustaría que nos hablaras de esta parte de tu obra sobre el barroco, ¿no? Particularmente en México, en la Facultad de Filosofía y Letras, hace 20 años, una cosa así, hay una publicación y tú has seguido trabajando, los escuchas pueden rastrear tu texto sobre el barroco colonial, por ejemplo, en internet, está ahí disponible. ¿Qué lugar ocupa el barroco dentro de tu reflexión, dentro de estudios culturales, dentro de una reflexión más amplia? ¿Qué lugar tendrá el barroco? ¿Por qué te interesaste por el barroco? Mira, el barroco es... para definirlo de alguna manera, es un lugar de articulación del pensamiento, ¿verdad? Yo llegué, después de haber hecho otros estudios a nivel de la literatura del periodo colonial, llegué al barroco y lo nucleé mucho, era el 92 y un poco antes, al pensamiento de Sor Juana, a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, de Sigüenza y Góngora, de autores específicos, pero me interesaba sobre todo descubrir o analizar en el barroco esa vertiente que algunos llamaron barroco de Indias, ¿verdad? Barroco periférico, podríamos decirle barroco colonial, ¿verdad? Cómo se actualiza, se modifica y se redimensiona en las colonias una estética de Estado, del Estado o de una estética dominante de las clases dominantes en el contexto europeo, pasa a América y entonces es redimensionada y el pensamiento criollo e incluso la creatividad indígena, ¿verdad? Toman elementos del barroco y les dan una nueva dimensión, o sea, utilizan esas herramientas estético-ideológicas y le dan una torsión para poder decir con ellas lo que eran los propios contenidos americanos. Entonces, ese aspecto, ahí tengo una compilación que se agotó muy pronto y nunca se reeditó, que se llama Relecturas del Barroco de Indias, en un trabajo colectivo de varios colegas. Perseguía esas líneas justamente, como un código tan apretado y tan definido como el del barroco europeo es completamente redimensionado en América y México va a la vanguardia de todo ese proceso. Entonces eso me interesó por un lado, pero en el barroco hay además otros contenidos que tienen que ver con la transgresión,
que tienen que ver con la saturación del espacio, con múltiples significados, ¿verdad? Con eso que se llama el terror al vacío, ¿verdad? Con la necesidad de saturar y de buscar, ¿verdad? Formas de significar que rebasan el código. El barroco es una estética del exceso. Entonces también tengo un artículo largo donde sigo las huellas del trabajo ese que hice sobre la colonia, pero lo extiendo más, se llama barroco, neobarroco y ultrabarroco. Y lo trabajo como pensamiento disruptivo, como perturbación de las estéticas dominantes. Algo tiene el barroco que le ha permitido permanecer durante siglos como una presencia estética en América Latina, ¿verdad? El neobarroco, lo que es en el sur, en Argentina, Uruguay, etcétera, lo que llaman neobarroso, ¿verdad? Hay muchas articulaciones de la misma estética que utilizadas para decir cosas muy distintas. Piensen, por ejemplo, el neobarroco en Sarduy, cuán distinto es, pero cuántas líneas de intersección tiene con otras formas de neobarroco latinoamericano. El propio Monsiváis hablaba del neobarroco. Y luego Bolívar Echeverría lo toma como uno de los etos de la modernidad, como una de las formas a través de las cuales estética e ideológicamente la modernidad se expresa y se resignifica constantemente. Entonces creo que es, como te digo, un lugar de articulación que se puede explorar en distintos contextos. Muy bien, Mabel. Quizá para finalizar este primer bloque de preguntas, ahorita me sustituirá un compañero aquí al micrófono, quisiera preguntarte cuál es tu opinión, digamos, general, una parte de las expresado aquí, pensando en el público mexicano sobre todo, aunque no exclusivamente, de la obra de este personaje, trágicamente fallecido muy joven, pero tenía mucha vida por delante, que es Bolívar Echeverría. ¿Cómo lo recibes tú? ¿Qué puntos encuentras problemáticos, qué nodos de articulación, de discursividades, digamos, más allá del propio barroco estás aprovechando? Yo recuerdo mucho que cuando estabas en el homenaje habías mencionado que el propio Bolívar había ido hacia la universidad donde tú estabas en ese momento, Pittsburgh, si no mal recuerdo, o sea, tenían contacto, fue un personaje central en la vida cultural de este país, por eso te lo pregunto sobre todo. Y además porque está en puerta, según entiendo, un libro compilado donde tú estás organizando a propósito de la obra de este filósofo. Sí, tuve el honor, la verdad, de conocer a Bolívar Echeverría, un pensador, un filósofo de altísimo vuelo. Quién sabe dónde hubiera podido llegar si hubiera vivido unas décadas más, si hubiera, digamos, sido testigo de muchos desarrollos culturales, políticos, etcétera, porque era un pensador muy dinámico, etcétera. Pero la obra que nos dejó es muy, muy importante, y después de su muerte, y también dinamizado por los aportes de muchos colegas que vinieron invitados por el grupo de investigación que él dirigía en la UNAM, y que ahora lleva adelante Raquel Serur y el resto de los colegas de ese grupo. Armé un volumen colectivo donde invité a participar a pensadores que trabajan en universidades norteamericanas, también un colega de la Universidad Pompeu Fabra de España, de Barcelona, colegas latinoamericanos, porque me parece muy importante abrir el juego, poner sobre la mesa el pensamiento de Bolívar Echeverría, que tiene libros absolutamente fundamentales para entender nuestro momento histórico y para entender buena parte del siglo XX, como Vuelta de Siglo. Son libros, sus ideas sobre modernidad, sobre mestizaje, sobre lo que él llama blanquitud, el tema de la raza, el modo en que él lo analiza como parte de lo que también él gusta llamar la modernidad capitalista, sugiriendo con eso que hay otras formas de modernidad posible que podrían ser pensadas, ¿verdad?, aunque sean en un nivel utópico, en un nivel alternativo. Entonces, me parece que es muy importante promover a Bolívar Echeverría, y al invitar a ese grupo de colegas mexicanos, latinoamericanos, europeos, americanos, etcétera, a componer ese libro, me di cuenta cuán desafiantes son las ideas de Bolívar, en el sentido de que
todos tenían su Bolívar Echeverría, su manera de leerlo, su articulación, sus lecturas sobre el marxismo, sobre Marx. Era un gran conocedor de la obra de Marx, propiamente tal, y del pensamiento filosófico alemán en particular. Todos encontraron articulaciones, formas de vincularlo a sus propias investigaciones críticas al pensamiento de Bolívar Echeverría, que me parece fundamental, porque no es un autor que, debido a su trágica y tempranísima muerte, se puede, podemos quedarnos en el nivel de un homenaje, así que no se atreva con él. O sea, creo que él hubiera querido un pensamiento revulsivo, un pensamiento que lo discutiera y que lo dinamizara, y este libro hace eso. Es una coedición entre la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y El Equilibrista en México, lo cual hace justicia. Él era ecuatoriano, pero también ciudadano de México, y hizo gran parte de su carrera en México. Entonces esta coedición me parece fundamental para difundir. Hay otras, ¿verdad? Otras ediciones que se han hecho de su obra. Descubrí ahora en esta última visita una nueva edición de Obras Escogidas, muy útil, que se realizó también de obras de Bolívar. Hay muchísimas lecturas, hay que traducirlo con urgencia, ¿verdad? Promoverlo en otros contextos. Ya integra cursos universitarios en Estados Unidos, en distintos sitios, pero hay mucho más para hacer, porque él tiene mucho para decir a debates actuales. Bueno, Mabel, pues vamos a cerrar esta primera parte de nuestra entrevista. Te agradecemos mucho y continuamos. No se vaya, porque ya continuamos aquí. Hola, ¿qué tal? Pues un placer, Mabel, nuevamente estar contigo. Bueno, yo te quería hacer una pregunta en cuanto a un tema que tú has abordado. Alguna vez en Tiempos Equívocos ya mencionamos o hicimos un comentario a un libro tuyo que se llama Crítica Impura. Ya tiene un rato de ese comentario que habíamos hecho, y ahí nos quedó una preocupación e inquietud, más que nada, ¿no? Sobre la obra de un intelectual como Antonio Cornejo Polar. Lo que quisiera que nos platicaras un poco, ¿no? Es cuál sería la perspectiva que tú ves, ¿no? De Antonio Cornejo Polar, ¿no? Para los estudios culturales y su pertinencia para el debate actual en América Latina. Bueno, la obra de Antonio Cornejo Polar, que fue no solo un maestro para mi generación, sino también un gran amigo personal, es una de esas obras claves, ¿verdad? Quizá como la de Ángel Rama, como la de Carlos Monsiváis, como la de tantos pensadores, escritores, pero es uno de esos ejes del pensamiento latinoamericano que vale la pena mantener vivo y releer, etc. Como ustedes saben, él fue un crítico peruano, dedicado sobre todo a la crítica literaria, también a la crítica cultural, que trabajó básicamente el Perú. Era un hombre muy modesto, y él decía que solamente se dedicaba a trabajar lo que conocía, que era sobre todo la cultura peruana. Después se dio cuenta de que todas sus análisis y categorías servían para el área andina, lo que Ángel Rama llamó el área cultural andina en su totalidad, y luego un poco para su sorpresa se dio cuenta de que su pensamiento era adoptado en otras regiones a nivel más teórico, ¿verdad? En distintas regiones de América Latina. Básicamente la idea central fue el concepto de heterogeneidad, después otros vinculados como el de totalidad contradictoria, oposiciones no dialécticas a nivel de lo que en el pensamiento liberal se llama la nación. Su pensamiento basado en Mariátegui ayuda a descomponer la idea de nación y a descubrir o a darle relevancia al hecho de que lo que llamamos nación en general, sobre todo en áreas compuestas por una gran cantidad de población indígena, resulta en la coexistencia conflictiva de distintos sistemas culturales que no se pueden asimilar bajo el rótulo general de nación, ni siquiera se reconocen en muchos casos bajo ese rótulo, desde sus culturas y sus lenguas, etcétera, bajo el rótulo criollo, ¿verdad?, de nación.
o de república criolla, etc. Entonces él ayudó a descomponer y a mostrar la categoría de lo nacional como una categoría ideológica, ¿verdad?, que lleva un gran contenido de falsa conciencia, que sirvió a las oligarquías y a las élites dominantes para armar un proyecto de dominación que se prolongó desde la independencia hasta ahora y que podríamos de alguna manera proyectar hacia atrás, hacia los periodos protonacionales, si quisiéramos llamarles así. Entonces esa idea de heterogeneidad sirvió para identificar todos esos fragmentos que forman lo que el pensamiento liberal ha llamado nación y que en realidad son pedazos mal pegados de distintas culturas afectadas por el colonialismo. Entonces ese pensamiento es fundamental, no se puede decir que perteneciera a la disciplina crítico-literaria. Ahí ya había en los años 70, 80, ya había en Cornejo Polar, podríamos decir, si quisiéramos ir por ese camino, un avance del pensamiento de los estudios culturales, pero era simplemente una aproximación transdisciplinaria al problema de las culturas nacionales. Fundamental la idea de heterogeneidad, después se viene a juntar con la de hibridez, con la idea de, hay muchas que podríamos mencionar, la idea de transculturación, la idea de transmodernidad en Dussel, o sea, hay ideas fundamentales que de alguna manera adelantan y que se integran muy fácilmente al pensamiento o a la metodología de estudios culturales, ¿verdad? Pero el pensamiento de Cornejo Polar tiene un lugar preeminente, en ese sentido ayudó a entender el fenómeno de la migración, la subjetividad migrante que ha avanzado tanto en las últimas décadas, o sea, se dispara en muchas direcciones. Sí, claro. Y ya mencionabas, ¿no?, esta categoría de heterogeneidad que efectivamente cruza, ¿no?, todo el pensamiento de Antonio Cornejo Polar, pero también ha sido incorporada desde otras discusiones, ¿no?, a un tema que también has abordado de alguna manera tú, que es la cuestión del poscolonialismo, ¿no? Bueno, no, obviamente dentro del poscolonialismo no todos hacen parte o la tienen como una categoría totalmente central, ¿no? Pero bueno, es una vertiente de discusión actualmente en América Latina y en otras latitudes que ha tenido bastante auge, ¿no? Tú ahí con Carlos Jáuregui, ¿no?, compilaste algunos, y Dussel compilaste algunos textos al respecto, ¿no? Pero bueno, más que esas compilaciones, la pregunta sería, ¿cuál has visto tú, o desde tu perspectiva, cuáles son las líneas o el desarrollo que ha tenido el poscolonialismo, ¿no?, como una vertiente crítica en América Latina? En América Latina se ha resistido un poco bajo ese rótulo. Yo creo que hoy en día está mucho más lanzada la reflexión poscolonial. Muchos hacen esa misma reflexión sin llamarle de la misma manera. Se habla de pensamiento descolonizador, de pensamiento decolonial, etcétera. Lo de pensamiento, lo de postcolonialismo apunta sobre todo al estudio de culturas que fueron afectadas por el fenómeno del colonialismo. Entonces, llamémosle así o no, todos los que estudiamos América Latina de alguna manera estamos embarcados en ese es nuestro corpus, ¿verdad? Esa es nuestra preocupación, el estudio de cómo esas culturas de alguna manera resultan del eurocentrismo, de la violencia, de la colonización primero, del eurocentrismo después o del occidentalismo. O sea, hay una enorme cantidad de vínculos que se pueden establecer para relacionar lo que fueron las culturas autóctonas, el proceso de desmantelamiento de esas culturas y la imposición de nuevas epistemologías y formas de dominación y de explotación de recursos naturales en América. Entonces eso es básicamente el corpus. Con Dussel y Jáuregui hicimos una compilación grande, importante, que publicó la Universidad de Duke, que se llamó Coloniality at Large, que va en varias ediciones ya, y también armamos 2 volúmenes más, uno en inglés y otro publicado por Fervert, Iberoamericana en Madrid, y otro publicado aquí por la Universidad de Puebla, que creo que se difundió más en México, para justamente dar divulgación a la teoría poscolonial, que tiene muchos representantes
conocidos en el pensamiento de la India, por ejemplo, Spivak y después Homi Bhabha y Edward Said, etcétera. Esa vertiente se conoce, pero también está el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, en Bolivia, el pensamiento de Aníbal Quijano en el Perú, hay González Casanova en México. Todos ya se identifican quizá bajo distintos rótulos, pero convergen en una serie de preocupaciones comunes. Entonces, ese ha sido básicamente el aporte, tratar de divulgar esa teoría y ver cómo se inserta la situación latinoamericana, porque todos esos debates sobre poscolonialismo a veces son históricos en un sentido muy amplio, universalistas, tratan el fenómeno comparativamente en distintos contextos, y América Latina no figura, ¿verdad? Cuando realmente, ¿verdad?, la situación de América Latina y su relación con la teoría postcolonial es prioritario tanto para los teóricos del postcolonialismo en universidades centrales como para nosotros. ¿Y por qué América Latina no tiene una representación y no hay una reflexión que se compare a la que se hace sobre otros contextos? Entonces fue para empujar esa agenda latinoamericanista básicamente que trabajamos esos temas. Sí, pues te agradezco tu tiempo que nos has concedido, Mabel. También agradecemos al doctor José Gandarilla, ¿no? Porque de alguna manera hizo parte de que tú estuvieras aquí. Pero nada más quisiera irme con una última pregunta y para que nuestros escuchas sepan un poco qué temas has estado trabajando últimamente. Temas bastante dispares. Publiqué 3 libros recientemente. Uno que es un libro que me gusta mucho, que hice sobre, me gustó mucho hacerlo, que se llama Arguedas y Vargas Llosa, Dilemas y Ensamblajes, que es un estudio no comparativo, pero vis a vis, podríamos decir, de nuestro último premio Nobel latinoamericano y la figura de José María Arguedas, un libro bastante crítico, donde aplico mucha teoría postcolonial al estudio de 2 autores que han sido muy abordados desde otras perspectivas, y creo que el resultado, a mí me gustó mucho hacer ese libro. Entonces ese fue un trabajo y voy ahora a presentarlo en Lima, en esta vuelta que estoy dando por América Latina, y a ver los colegas peruanos que tienen para comentar respecto a ese trabajo, que son temas que ellos han trabajado mucho. Y luego publiqué con la editorial Cuarto Propio en Chile un libro que se llama Inscripciones Críticas, donde reúno una cantidad de trabajos que van desde temas coloniales otra vez hasta temas profesionales, cómo se construye el campo del latinoamericanismo, el tema de la interdisciplinariedad, estudios culturales en la era global, temas así, y también temas sobre violencia, un artículo sobre Bolívar Echeverría, otro un artículo sobre Roger Bartra, que es otro libro que tengo en prensa, que tenemos en revisión en este momento en el fondo. Así que esas es Inscripciones Críticas, y publiqué también aparte un libro que se llama Bourdieu en la periferia, que es un estudio sobre la obra de Pierre Bourdieu y su recepción en América Latina. Así que son temas aparentemente muy distintos, en algún punto convergen, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Realizado aquí en México, ¿no? De tal manera que pues la primera pregunta quizá para entrar en calor sería: ¿cómo están los estudios culturales? ¿Cómo evalúas tú este largo periodo ya de reflexión epistemológica y política? ¿Qué tensiones estás ubicando tú en los llamados estudios culturales, en los así llamados estudios culturales? Bueno, como viste en la conferencia del día viernes, que tenía justamente ese título, Epistemología y Política en los Estudios Culturales, hice una especie de balance, ¿verdad?, de la situación, sobre todo para el público mexicano, que está quizá a nivel de los estudiantes un poquito menos interiorizado que en otras partes del proceso que se ha venido siguiendo, pero he venido escribiendo sobre ese tema.
incluso en un libro que tiene ya algunos pocos años, que se llama La escritura del límite, había un artículo que se titulaba El disciplinamiento de los estudios culturales, y donde analizaba justamente el modo en que eso que fue muy revulsivo en los años 80, de alguna manera empezó a ser absorbido y a domesticar de alguna manera su etos crítico, por decirlo de algún modo, por lo menos en el contexto de la academia norteamericana. Pero como tú sabes, cada contexto académico es diferente, y los estudios culturales, por su misma ductilidad, han tenido la posibilidad de Doctora Mabel Moraña viene unos días a México y de aquí parte hacia el sur, a donde hará una gira hacia Colombia y Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, pues Mabel, estuviste hace un par de días en la Facultad de Filosofía y Letras, un territorio que te conoce, un espacio que conoces, que visitas continuamente además, hablando de los estudios culturales, quizá para introducir un poco en tu trabajo. Tienes una larga producción que versa sobre el barroco, ¿no? Que versa sobre autores como Mariátegui, ¿no? Que has participado en los homenajes a Bolívar Echeverría, que se han... articularse a contextos académicos, intelectuales, culturales específicos en distintos países. En algunas partes, como en Colombia, a donde voy a terminar esta gira que mencionabas, están abriendo ahora una maestría en estudios culturales. Este texto que leí en primicia para ustedes fue preparado para los colegas colombianos. También me pidieron una versión en Buenos Aires. O sea, hay mucha expectativa en tener este tipo de panoramas críticos, que fue lo que traté de hacer el día viernes, con intervención muy viva de parte de los estudiantes y los colegas de la UNAM. Estudios Culturales va siguiendo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos escuchas. Estamos en una emisión más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes, y en esta ocasión estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, donde vamos a vamos a charlar con la doctora Mabel Moraña. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos un poco de su tiempo.